Vamos a comenzar el estudio de la parashá semanal. En este caso nos corresponde estudiar la parashá Kitizá. Bien particular esta parashá. La verdad es que hay un aspecto central que nosotros lo vamos viendo también en la primera día, que está relacionada directamente con el medio shekel. Sé que es un tema que se menciona mucho, es un tema muy consultado al momento en que se lleva a cabo el estudio de esta parachá, y es claramente eh, por la profundidad de la redención que tiene, ¿ya? Acá nosotros podemos sacar aspectos de redención completamente potentes que nos van a ayudar a entender el cómo también se manifiesta esta misericordia de Hashem en favor del pueblo de Israel posteriormente a un pecado cometido como lo es el becerro de oro. O sea, en cierta manera nosotros podemos ver en esta parachá algunos significados relacionados, como cuando cuentes, etcétera, porque está relacionada directamente con un censo en particular, pero es ahí en donde también vamos entendiendo el concepto como tal de elevar cabezas, que es un concepto que va mucho más allá de lo que nosotros podemos entender como el solo hecho de un conteo de personas. A lo largo del pueblo de Israel, a lo largo de la historia del pueblo de Israel, nosotros vamos viendo de que eh, existe más de un censo, más de un conteo como tal. O sea, incluso nosotros vamos viendo de que el primer conteo fue cuando prácticamente estaban todos viajando a Egipto y se contó a la familia de Jacob en particular y que en ese momento se contaron 70 almas. Posteriormente nos encontramos con otro censo que eh, está relacionado directamente al momento en que los Bené Israel abandonan Egipto y son contados 600.000 hombres. Por lo tanto, es acá en donde vamos viendo prácticamente la importancia como tal del censo. No vamos a entrar netamente en los detalles de quiénes tenían que entrar, como el caso de los mayores de 20 años, etcétera, quienes estaban ya aptos y preparados para la guerra, sino que vamos a tratar de llevar a cabo este tema entendiendo el por qué la medida del medio shekel, eh, que, que es lo que está relacionado directamente con eso y cuáles son las enseñanzas prácticas que nos pueden ayudar a nosotros a poder ir entendiendo la medida del medio, ya no netamente de la medida del entero, sino que de una media unidad de medida que sin duda alguna genera algunos, digamos, algunos comentarios bien interesantes. Entonces, quisiera partir con el hecho, como ustedes pueden ver en la lámina, todos tenemos un mismo valor. El Eterno estableció que todos debiesen dar el mismo valor, hayan sido ricos, hayan sido pobres, jóvenes, ancianos, etcétera, independientemente de lo que es la condición, tanto o económica o social o etaria de la persona, acá todos debían dar una misma unidad o una misma medida. ¿Por qué razón es importante relatar aquello? Porque una de las primeras enseñanzas que nosotros vamos sacando es el hecho de que todos tenemos un mismo valor ante los ojos de Hashem. Entonces es ahí en donde prácticamente nos enseña a nosotros de qué forma debiésemos mirar a los demás, de qué forma debiésemos tratar a nuestro prójimo, de qué forma debiese ser nuestra forma de tratarlos, nunca olvidándonos de que prácticamente ante los ojos del Eterno, la persona que está a mi lado tiene el mismo valor que yo. Lamentablemente, muchas veces nosotros caemos en el juicio y en el prejuicio. Y ese juicio o prejuicio genera de que no creamos que el Eterno pueda hacer una obra en la vida de los demás. Muchas veces podemos decir, oye, pero no te juntes con él porque prácticamente es una persona que no tiene vuelta, o sea, que el Eterno, lo veo tan lejos del Eterno, que qué obra se va a poder llevar a cabo en su vida. Pero muchas veces no miramos la condición en la cual nosotros estábamos antes de llegar a la Torá. Se nos olvida la condición en la cual el Eterno nos encontró.
para que de esa manera nosotros muy livianamente podamos llegar y decir, oye, este sí tiene prácticamente cabida en lo que es Torá y este no. No, a nosotros no nos corresponde eso. Nosotros lo que sí debemos hacer es nunca olvidarnos de que si el Eterno efectivamente hizo una obra poderosa en cada uno de nosotros, con mayor razón la puede hacer en la vida de los demás. Entonces, no se me olvida a mí, que no se te olvida a ti, de que el Eterno estableció una medida para cada uno, y esa medida es igualitaria para cada uno. Por lo tanto, ante aquello, nunca nos olvidemos de que ante sus ojos, mi prójimo tiene el mismo valor que tengo yo. Por lo tanto, ese es un tremendo cable a tierra que nos permite entender a cada uno de nosotros de que el trato que debemos tener hacia los demás debe ser transformado. Medio shekel es una cifra, pero muy mínima, no existiendo discriminación entre clases ni en ningún área de la vida de la persona. Pero, aunque cada uno tiene su propio valor, nadie es completo sin la concurrencia de un tercero. ¿Qué es lo que nos quiere decir todo esto? Algo sumamente interesante. Y es el hecho de que uno tiene que, no es que dependa, pero tiene la necesidad también del otro. Necesitamos de los demás, necesitamos de aquellas personas que están a nuestro lado. No, si no, prácticamente seríamos como se habla muchas veces, aquellos llaneros solitarios, de que prácticamente la persona es autovalente, etc. Y eso es un error. No eres bueno en todo, no soy bueno en todo. Necesito de otros que saben más que yo, que tienen mayores habilidades que yo en otras áreas. Y de esa manera nos vamos completando y complementando a la vez. Por lo tanto, es acá en donde prácticamente podemos ver desde un principio que el Eterno le ordena a Moshe llevar a cabo esta acción. Por ejemplo, el Eterno ocupa las siguientes palabras en el hebreo: Seu et Rosh Bnei Israel. Cuenta las cabezas de los Bnei Israel. O sea, Hashem emplea la palabra hebrea Seu, la cual verdaderamente significa levanta las cabezas. Y él le explicó a Moshe que por su contribución con una moneda al tesoro del Mishkan, por medio de la cual serían contados, los Bene Israel, con eso rescatarían sus almas, las cuales habían sido perdidas en el Het Haegel, lo que es el pecado del becerro de oro. De tal modo, el procedimiento de contar por medio de monedas donadas realmente levantaría sus cabezas. Eso es la garantía de la expiación por el becerro de oro. Entonces, era muy necesario este medio shekel por el hecho de que prácticamente los iba a redimir del pecado cometido ante lo que ocurrió con el becerro de oro. Entonces, lo interesante de todo este punto en particular es el hecho de que acá se está mostrando una gran redención para el pueblo. Y esa gran redención está muy acompañada con un acto de prácticamente de desprenderse de algo en sus vidas, pero ni siquiera era tampoco un gran valor que pudiéramos considerar, sino que muchos lo consideran como un valor muy mínimo. Y aún así no completo, porque prácticamente se necesitaba el medio shekel de otro para así también complementar la unidad, por así decirlo. Entonces es acá en donde nosotros vamos entendiendo la necesidad que también tenemos del desarrollo de los que están a nuestro lado, del desarrollo espiritual de los que están a nuestro lado, para que de esa manera podamos crecer, podamos elevarnos. O de lo contrario, siempre estaríamos en una misma posición. Cuando haya de establecer el número de los hijos de Israel, el de sus censados, habrá de ofrecer cada hombre el rescate de su alma ante Adonai, al censarlos, para que no haya en ellos mortandad al censarlos. Y es acá en donde prácticamente vamos viendo aspectos bien interesantes relacionados a este punto, por el hecho de que el Eterno está estableciendo esta medida en este punto de la historia, lo está haciendo a través de un shekel, ¿ya? A través de la plata. Eso es lo que está haciendo, porque, a ver, si nosotros nos vamos directamente a lo que es el escrito en la Torá, podemos leer desde Shemot capítulo 30, versículo 11 al 16, y nos dice: habló también Hashem a Moshe diciendo: cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Hashem el rescate de su persona cuando lo cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando lo hayas contado. Esto dará a todo aquel que sea contado, medio shekel,
conforme al shekel del santuario. El shekel es de 20 geras. La mitad de un shekel será la ofrenda a Hashem. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Hashem. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio shekel, cuando dieran la ofrenda a Hashem para hacer expiación por sus personas. Y tomarás de los hijos de Israel la plata de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Hashem para hacer expiación por sus personas. Entonces, ¿por qué razón se menciona el rescate del alma por un conteo que el Eterno mismo envía? ¿Es pecado contar al pueblo? Vamos a ver eso. El significado general que se le da a la parashá Ki Tisa es cuando cuentes, pero la traducción en sí la entendemos como cuando levantes cabeza. Entonces, el rescate del alma mencionado se hace de manera anticipada. Por lo tanto, es acá en donde vamos entendiendo un punto bien interesante que está relacionado directamente con guardar al Bené Israel ante situaciones difíciles, ante situaciones de calamidad, ante situaciones de conflicto. Es custodiar la vida del Bené Israel para que de esa manera él pueda estar completamente seguro. Por lo tanto, es acá en donde vamos viendo el aspecto mismo de la moneda de plata, prácticamente para realizar el conteo, y es como está escrito, la mortandad no llegue al pueblo al momento de contarlos. O sea, prácticamente este punto, lo que se quiere resaltar es la expresión que se traduce como mortandad, que nosotros también lo podemos entender como la palabra negev, ¿ya? En el hebreo. Y prácticamente es una palabra que sí o sí debemos nosotros mantener en nuestra mente a lo largo del estudio para que de esa manera vayamos entendiendo el concepto tan profundo que nos enseña Ki Tisa relacionada directamente con la redención, con el perdón prácticamente ante un pecado cometido por los Bené Israel. Entonces se plantea nuevamente la pregunta, ¿por qué nuevamente hablamos de un medio shekel? Entonces, hay varios puntos o varios comentarios relacionados con eso, pero prácticamente nosotros debemos entender de que nosotros ponemos de nuestra parte, pero así también hay una parte superior que es puesta para completarnos y para unirnos prácticamente. Si nosotros nos vamos a Shemot capítulo 30, versículo 13, nos dice lo siguiente: como rescate de su alma, nada más que eso. ¿Y qué es lo que nos dicen los maestros relacionado a la frase como rescate de su alma? Y acá, basado en los escritos, nos dice que es interesante que la Torá pida como rescate medio shekel y no una moneda entera. Esto alude a nuestra condición como mitad de un todo. Tu mismo ser está representado en ese medio shekel y la otra mitad es Hashem. De modo que al dar tu medio shekel al servicio divino, te estás entregando por completo a Hashem, que es prácticamente, ese es el rescate de tu alma. ¿Qué es lo que nos enseña nuestros sabios? Y esto es sumamente interesante. Cuando una pareja se une para traer un alma a este mundo, interfieren tres aspectos: Hashem, el padre y la madre. Hashem le da el alma y los padres le dan el cuerpo. Eso lo pueden encontrar ustedes en la Nidá, capítulo 31a. Aquí la palabra alma prácticamente se está aludiendo a lo que es el término hebreo, a la palabra hebrea neshama, que es lo que conecta con lo divino, y es ahí en donde recordemos que el nefesh está ligado a nuestro cuerpo, y ello es lo que mantiene prácticamente con vida, literalmente hablando. Entonces, es acá en donde prácticamente lo que dice Hashem, se nos pide esa medida, una media moneda, ¿ya? O un medio shekel, que es prácticamente es nuestro cuerpo. La media medida, el medio shekel, está relacionada directamente con nuestro cuerpo entero. Que si bien, como leímos, nuestros padres nos dieron este repositorio, a fin de cuentas también le pertenece al Creador. Es por ello que shekel está relacionado con nefesh.
Y cuando lo elevamos al servicio divino, estamos siendo una moneda completa para Él. Por lo tanto, es acá que se está hablando prácticamente de una renuncia a uno mismo, de ser como una ofrenda agradable ante los ojos de Hashem, y que prácticamente está hablando de morir a lo que somos para que sea el Eterno el que pueda brillar en cada uno de nosotros. Todos debían dar por igual, el rico, el pobre, el joven, el viejo, etc. Esto nos habla de la igualdad para el Eterno que tienen las almas, teniendo todas el mismo valor. Como el medio shekel, siempre nos faltará el complemento, permitiéndonos entender que debemos vivir una vida no centrada en nosotros, sino que se trata de vivir para el servicio de los demás, vivir bien, viendo las necesidades de otros, permitiéndonos ser instrumentos en sus manos para la edificación de los demás. O sea, lo fundamental de todo esto es que también nos enseña no solamente, está bien, o sea, el Eterno es lo que me completa, etcétera. No, nosotros también podemos completar la vida de los demás con los dones, con los llamados, con el talento o los talentos que el Eterno le ha podido dar a cada uno de ustedes. Sí pueden completar la vida de los demás. El asunto es de que cuando nosotros no nos percatamos de aquello y solamente vivimos por y para nosotros y nada más. No podemos vivir por y para nosotros. Si nosotros, valga la redundancia, solamente ese es nuestro punto de vista, nuestro punto de conexión de la vida, lamentablemente estamos un poco desenfocados por el hecho de que, en cierta manera, al estar en Torah, también nosotros nos constituimos sirvientes, servir a otros, con el conocimiento que Hashem claramente nos ha dado. Entonces, con lo que el Eterno ha depositado en ti, sí puedes completar la vida de los demás. El asunto es de que si no te das cuenta, bueno, que sea un tiempo para que te des cuenta, y si tú hace mucho tiempo ya te diste cuenta y no lo haces, bueno, tienes la oportunidad de poder hacer una transformación, un cambio en tu vida, para que de esa manera ya comiences a hacer lo que le agrada al Eterno. Entonces, vamos un poco a lo que nos dice la arqueología. Una investigación arqueológica nos enseña que en la época bíblica el concepto shekel, kesef, hacía referencia al peso del metal de la plata. En esa época las monedas aún no estaban en uso y el medio de pago instituido era un bloque de metal, de cobre, de oro o plata, con un determinado peso. El medio shekel es un bloque de metal de 5.7 gramos aproximadamente. El medio shekel fue creado a través de partir el shekel en dos. Y por ello la Torá a veces nos refiere a él como un beká de por cabeza, medio shekel, del shekel del santuario. Entonces, es acá donde vamos viendo otros aspectos bien interesantes. Y el Midrash nos dice, basado en lo que es la Parashá Ki Tisa, lo siguiente: ¿por qué Hashem ordenó por un medio shekel fuera donado ante un shekel completo? Para demostrar que los judíos fueron perdonados por el Het Haegel. Hashem dijo, ellos pecaron después de un mediodía en la tarde, cuando Moshe no reportó nada. Por consiguiente, logren expiación con un medio shekel. Además, medio shekel es equivalente a 10 gerá, lo cual sucedió cuando adoraron ellos al becerro. ¿Qué es lo que nos quiere decir todo esto? Que la donación del medio shekel de todo judío no fue una mitzvah de una vez, precipitada por el Het Haegel. Fue instituida como una donación caritativa anual permanente. De esas colectas, los animales para los korbanot tzibur, los sacrificios comunales, eran comprados para que todo Cal Israel pudiera tener una parte en las ofrendas. Por lo tanto, imagínense, este medio shekel prácticamente nos está hablando de algo que era ocupado completamente al servicio de Hashem. Dicho eso, es interesante que nosotros vayamos viendo lo que nos enseña lo que es prácticamente el medio shekel. Acá nosotros podemos ver que es un conteo relacionado directamente con Shemot, capítulo 30, versículo 12. Acá prácticamente vamos viendo un punto bien interesante, que no es algo que haya sido, digamos, establecido como a la ligera, sino de que esto tenía una importancia, pero completamente tremenda, profunda.
por el hecho de que acá nosotros vamos viendo de que la bendición no llega sobre aquello que es contado. ¿Por qué dice eso? Y hay quienes añaden que al contar a las personas es como que se estuviesen encapsulando y no se le permite alcanzar todo su potencial. Es por ello que Hashem decreta los censos en momentos y en circunstancias específicas. Y en esa ocasión se valió prácticamente en este punto en particular de lo que es la moneda de plata, ¿ya? Que también más adelante ahí podemos ver de que está relacionada directamente con la redención o con prácticamente lo que es el Gesed, que es la bondad. Por lo tanto, es acá en donde prácticamente nosotros vamos viendo de que este punto de redención lo que está haciendo es librar a los Bené Israel de la mortandad, librarlo de la muerte. Y lo que hablábamos anteriormente relacionado con la palabra Negev, que está con su raíz en la Nun, que está con su raíz también en la Gimel y en la Pei. Por lo tanto, ahí es donde prácticamente nosotros debemos ir entendiendo ese concepto, como le dije anteriormente, de esta palabra que es el Negev, para poder completar todo este estudio que nosotros estamos llevando a cabo. Dicho eso, ¿es un rescate o un cofer? Y eso también nosotros lo vamos viendo en Shemot capítulo 30, versículo 12. O sea, prácticamente lo que nosotros estamos viendo acá, de que no sé si ustedes se recuerdan de que esa palabra kofer, también nosotros la vimos en lo que es la paracha de Noaj, ¿ya? Por el hecho de que prácticamente recibe esa instrucción prácticamente para cubrir con el kofer lo que es el arca, lo que es la teba, para que así se pudiera evitar de que el agua pudiera ingresar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo con este medio shekel? ¿O qué es lo que los Bené Israel estaban logrando con este medio shekel? Es que prácticamente estaban poniendo como una cubierta sobre cada uno para así evitar algo externo que llegue y atente contra sus vidas. Por lo tanto, es prácticamente una cobertura que se llevaba a cabo para que de esa manera pudieran prácticamente tener una garantía de que sus vidas no iban a ser prácticamente dañadas por los aspectos externos, sino que iban a estar custodiados por Hashem. Entonces, prácticamente lo que nosotros podemos entender, como nos dice el libro de Baikra, capítulo 17, versículo 11, que nos dice, Tinefesh, Abasar Davam Hi, pues el alma de la carne en la sangre está. ¿Qué es lo que nos quiere decir todo aquello? De que el contexto o el medio shekel prácticamente estamos nuevamente poniendo como concepto lo que es esa cubierta para lo que es el cuidado de nuestras almas y así también el cuidado de nuestra vida. Entonces, acá también lo que nos dice el Midrash, nos dice lo siguiente. La donación del medio shekel de todo judío no fue una mitzvah de una vez precipitada por el pecado del becerro de oro, sino que fue instituida como una donación caritativa anual, como decíamos anteriormente. Y cuando el Beit Hamidrash estaba en existencia, una proclamación era emitida anualmente en el primero de Adar en todas las ciudades en Eretz Israel, recordando a todos preparar un medio shekel para el Beit Hamikdash. La colecta real ocurría entre el 15 de Adar y en Rosh Chodesh Nisan. Entonces, y es aquí en donde prácticamente también podríamos un poco enlazarlo con lo que está relacionado directamente con lo que es con lo que celebramos en estos días, que fue Purim. Entonces, ¿qué es lo que nos llama toda la atención de todo esto? Algo bien interesante. Porque la parte de la Torá prácticamente nos está entregando un mensaje bien bonito, ya que si consideramos la palabra shekel en hebreo, nos daremos cuenta de que está compuesta por 3 letras en particular, que es una shin, una kof y una lamed, ¿ya? Y el valor respectivo de cada una es de 300, de 100 y 30, por lo que da un total de 430. Y lo que maravillosamente encontramos en esta parashá es el hecho de que vemos la palabra nefesh, que también se compone de las letras nun, fei y shin, y sumando sus correspondientes valores, 50, 80 y 300, tenemos como resultado el mismo valor de la palabra shekel, que es 430. Por lo tanto, lo que entendemos con el medio shekel es que está relacionado directamente con nosotros, prácticamente de lo que creíamos, como si la Torá nos dijera, ¿quieres mantenerte con vida? Da tu medio shekel.
Entonces, acá donde vamos viendo el concepto mismo de lo que vemos, Purim, etcétera, por el hecho de que es acá prácticamente donde vamos viendo ese significado como tal. Perdón ahí la interferencia. Entonces, si seguimos más adelante, el otro punto, el medio shekel. Y es acá, en Shemot capítulo 30, versículo 13. Como vimos anteriormente, lo que nos dicen nuestros maestros como rescate de su alma. Y claramente les llama la atención el hecho de que solamente se ocupe el rescate de medio shekel y no prácticamente la moneda entera. Y eso alude prácticamente a la condición como mitad de un todo. Tu mismo ser está representado en ese mismo shekel y la otra mitad es Hashem. Por lo tanto, el cuarto punto, ¿quiénes lo deben dar? Shemot capítulo 30, versículo 14. Y acá es donde leímos de que eran los hombres de 20 años hacia adelante. Y en la actualidad, dado que no tenemos el Bet Hamidash, no hay una obligación como tal de cumplir con ese precepto anual, claramente. No obstante, se mantiene la costumbre de dar una sedacá a los pobres el día de ayuno de Esther. ¿Se acuerdan de que hace muy pocos días atrás estuvimos celebrando la fiesta de Purim? Por lo tanto, es ahí en donde prácticamente al no existir el Beit Hamikdash, sí este concepto o este punto en particular se puede llevar a cabo al momento en que se está llevando a cabo lo que es el ayuno de Esther. Y esto fue llamado como el Seher Lemahatzit HaShekel, el recuerdo del medio shekel. Y es una costumbre que incluye a todo, a los hombres, a las mujeres, a ancianos, a niños, hasta a las mujeres embarazadas. Pueden hacerlo por el bebé que hay dentro de cada una de ellas. Entonces también hay algunos que tienen por costumbre o enseñan que con dar la mitad de una moneda corriente del país en donde la persona se encuentre, prácticamente también es suficiente. Pero otros por su parte, con la base en lo que es lo que nos dice el Shekalim 2b, enseñan que se deben dar 3 mitades de la moneda del país, ya que la palabra terumá, ofrenda, aparece en 3 ocasiones en esta porción. Vale decir, en los versículos 13, en el versículo 14 y también en el versículo 15. El valor correcto, ni menos ni más. El pobre no puede bajar el valor, ni el rico tampoco lo puede aumentar. Y ese es un precepto, tiene que ser el medio shekel. Esto es relacionado directamente con ya Shemot capítulo 30, versículo 15. Y según la tasación del santuario, ni más ni menos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos viendo acá? Miren, ¿qué es lo que nos dice Salmos capítulo 49 del 5 al 7? ¿Por qué habré de temer en los días de la adversidad cuando me rodee la iniquidad, de mis opresores? Los que confían en sus posesiones y se jactan de la abundancia de sus riquezas, ninguno de ellos puede redimir a su hermano ni pagar a Elohim por su rescate. Teilim 49 del 5 al 7. Y es por ello que llegamos a pensar, quitándonos la idea de que el dinero puede darnos una especie de salvación. O sea, a través de este salmo queda claramente dicho de que solamente es a través de Hashem. Y también tenemos lo que es la expiación, lo que también nosotros podemos entender por el concepto de Kesef Hakipurim. Eso lo podemos encontrar ya en Shemot capítulo 30, versículo 16. ¿Qué es lo que nos enseñan nuestros maestros? Que la plata está relacionada directamente también con el concepto de lo que es la bondad, lo que es el Gesed. Sí, también nosotros lo habíamos entendido en su oportunidad también como la redención y todo aquello. Pero acá también encontramos otro concepto que está relacionado con lo que es el Gesed. Y a través de esta plata reunida, lo que estamos alcanzando prácticamente lo que es la bondad divina, pues con ella obtendremos prácticamente las expiaciones. Bueno, prácticamente nosotros podríamos ver en detalle lo que nos dice Shemot 38, capítulo 38 del versículo 25 al 28, y que nos habla prácticamente de este punto. Entonces, en aquel tiempo, ¿qué es lo que se ocupaban? Se utilizaban para la base del santuario y del parojet para adornar y embellecer y colaborar con la construcción de este hermoso y sagrado lugar en la reposaría de la presencia divina. Entonces, nuestro shekel y nefesh tiene que contribuir para que Hashem pueda manifestarse.
Y en el tiempo del Beit Hamikdash, esta plata era recolectada al inicio del mes de Adar. Pues a partir del mes siguiente, que es Nisan, se debía sacrificar sobre el altar los animales que hayan sido comprados con la mayoría de las ofrendas. Es por ello que antes de Adar se daba el recordatorio del medio shekel para que la gente lo fuera dando. O sea, era tan importante de que prácticamente lo que se estaba haciendo ya, el recordatorio, recuerda lo que viene, para que de esa manera prácticamente puedan llevar a cabo toda una buena acción. Entonces, este medio shekel parece estar muy ligado a lo que es Purim. Y efectivamente, por el hecho de que lo que les comentaba anteriormente, de que también en el ayuno de Esther se da la oportunidad de poder llevar a cabo esta acción como tal. Y si me tomo del Masejet Megilá, se relata que en aquel tiempo todos debían prosternarse ante Amán, que su nombre se ha borrado. Sin embargo, Mardokhai no lo hacía. Al ver esto, Amán le manda mensajeros para explicarle que debían inclinarse cuando él pasara, pero Mardokhai contesta que él es un judío y la Torá no le permitía inclinarse ante él. Nosotros ya vimos la historia, ya nosotros tuvimos tanto 2 días como para poder analizarla completamente, y pienso de que muchos de los que están en la transmisión también lo hicieron. Baruch Hashem por eso. Entonces, prácticamente, ¿qué es lo que nos enseña todo esto? De que acá vamos analizando un poquitito. O sea, acá Purim iba a ser como una fecha de aniquilación para el pueblo, ¿ok? Pero sin embargo, el favor de Hashem fue todo lo contrario, gracias al favor de él. Entonces, si nosotros tomamos la palabra Negev, que ya la analizamos, la permutamos sus letras, podemos obtener la palabra Geffen. Y Geffen es la vid. Acuérdense de lo que nosotros hacemos, la bendición para la vid, para el vino, ¿ya? Que hacemos en cada Shabbat. Y esos lugares donde tomamos las uvas para hacer el vino con el que hacemos Kiddush y que infunde la alegría en nuestro corazón. También relacionado con Teilim, capítulo 104, versículo 15. Por lo que si elevamos nuestro shekel o nefesh al servicio divino, cualquier mortandad puede convertirse en alegría. Ese es prácticamente una de las grandes enseñanzas que nos deja el medio shekel en esta parashá Kitizá. O sea, la importancia de alejar la mortandad por el acto que se está llevando a cabo. Entonces, no se trata solamente de una moneda pequeña, no se trata de una moneda insignificante, sino que el valor que hay dentro de ella es fundamental. Entonces, veamos lo que nos dice Rabí Meir. El sagrado, bendito es, quitó de debajo de su trono de gloria una moneda de fuego, el tamaño de una moneda de medio shekel, y se la mostró a Moshe. Entonces le dijo, esto darán, es decir, todos los que pasen por el censo se les dará algo similar a ellos. Eso es lo que podemos encontrar en el Midrash Tanjumá Kitizá 9. Y respecto a esto, hay quienes enseñan que la moneda de fuego alude a la donación de la moneda, aluden a que la donación de la moneda debe estar acompañada del fuego sagrado del alma. La motivación, la alegría, el entusiasmo deben acompañar a toda buena acción. O sea, si vas a hacer una buena acción, pero con una actitud incorrecta, una actitud de enojo, una actitud de tristeza, no cuaja la ecuación, no da. Entonces, lo que entendemos de todo esto, si ya vimos que este medio shekel puede simbolizar nuestra vida física, este cuerpo, prácticamente lo que nos ayuda a entender el siguiente mensaje del Rab Shaul que nos dice en Romanos 12:1. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Elohim que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, sagrado y agradable a Elohim, que es vuestro culto racional. Por lo tanto, acá nosotros vamos viendo la importancia fundamental del medio shekel, no solamente el por qué estaba constituido, sino que también cuál es el beneficio para nuestras vidas y prácticamente qué es lo que nosotros podemos rescatar como bendición de este punto en particular. Espero que este tema haya sido de edificación para sus vidas y que puedan seguir disfrutando de este bello Shabbat junto a sus familias y sus comunidades. Que el Eterno les bendiga a cada uno de ustedes.